Reciban un cordial saludo a mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en una transmisión más del estudio de la lección de Escuela Sabática. En esta oportunidad es un placer para cada uno de nosotros dirigirnos a ustedes. Se presenta su servidor, Oscar Martínez, y en esta oportunidad me encuentro junto a mi hermano, el pastor David García. Mucho gusto, mi querido hermano Oscar, y un saludo también para nuestros hermanos que son parte del estudio de la escuela sabática semana a semana. Bien, para dar inicio al estudio de esta lección de escuela sabática, lo vamos a hacer dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora queremos implorarle de su bendición, queremos implorarle de su Santo Espíritu, y le imploramos también que en su infinito amor y misericordia nos conceda la sabiduría correcta para poder desarrollar esta lección de escuela sabática. Que lo que hemos de estudiar pueda ser de bendición para nuestra vida y también para poder llevarla al campo de la práctica. Guárdenos de todo mal y todo peligro. Únjanos con su Santo Espíritu. Lo imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, la lección que hemos de estudiar en esta oportunidad es la lección número 25, correspondiente para el sábado 21 de diciembre del corriente año, y lleva por título Concienciación impartida. Vamos a darle lectura a la introducción. Vamos a pedirle al pastor David García que nos pueda ayudar con la introducción. Muy bien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso dice Romanos 10:14. Cristo vino a nuestro mundo para asumir la naturaleza humana y para conectarse con el hombre a fin de poder usar su facultad de hablar para dar a conocer a Dios tal como es. Él dice, no son mis palabras las que hablo, sino las palabras de mi Padre que Él me da. Jesús fue el maestro más grande de nuestro mundo. Jesús fue el maestro más grande que nuestro mundo haya conocido. Él impartió conocimientos. Cuán simple, claro y sencillo fue su discurso. Cómo deseaba comunicar muchas cosas a sus discípulos, pero comprendía perfectamente que ellos no podían comprenderlas. Dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Amén. Amén. Si nos damos cuenta, pastor David, Cristo tenía el deseo de poder impartirle muchos misterios a los discípulos. Pero la nota nos dice, ¿verdad?, que en ese momento ellos no estaban preparados para poder discernir esas preciosas verdades. Y es por eso que en muchas oportunidades Él se dirigió a multitudes, e incluso a ellos, por parábolas, para que ellos pudieran más adelante comprenderlas con experiencias que ellos mismos iban a vivir. Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos dice, ¿cómo imparte Dios conocimiento a su creación humana? Pastor David. Muy bien, bueno, estamos estudiando acerca de la concienciación. Quizás para que tengamos una idea acerca de lo que es la concienciación, busquemos un sinónimo con el cual quizás estamos más familiarizados y aunque no dista mucho la palabra, pero es concientización. La concienciación o concientización, el diccionario los define como la acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de lo que se juzga importante. En ese sentido, podríamos decir entonces que un propósito primordial de la palabra de Dios y del ministerio de Jesús con sus discípulos era esto, llegar a una concientización. Por eso la nota introductoria, ¿verdad?, decía de que habían cosas para las cuales los discípulos no estaban preparados. Y así también las autoridades judías, el pueblo en general, en el tiempo actual también nos falta todavía esa concientización, ¿verdad?, acerca de las cosas que la Biblia juzga como importantes. Ahora, sin embargo,
el propósito de Dios siempre ha sido impartir conocimiento a la creación humana. Y en el libro de Isaías nosotros encontramos en el capítulo 28, versículos 9 y 10, algunos aspectos primeramente empieza con unas interrogantes. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se dará a entender doctrina? Habla una pregunta como de interés por querer depositar este conocimiento en alguien. Pero luego después también cuando la pregunta nos sugiere cómo imparte Dios, quizás podríamos pensar en cuál es el método, cuál es el sistema o la metodología que el Señor utiliza para poder impartir este conocimiento a los seres humanos. El versículo que cita la pregunta más adelante en el versículo 10 nos dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entendemos entonces que para poder nosotros recibir el conocimiento que Dios quiere impartir, difícilmente vamos a escuchar esa instrucción de la voz directa de Dios, como lo hicieron algunos profetas en el antiguo tiempo. Sin embargo, tenemos la palabra escrita que fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres consagrados. Esa palabra escrita es a la que se refiere el profeta Isaías, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y también dice algo muy interesante, un poquito aquí, otro poquito allá. Esto nos habla acerca de un estudio sistemático de la palabra del Señor, un estudio que involucra, al hacerlo de la manera correcta, el poder nosotros entender de la manera clara, tal cual el Señor en su intención inspiró esas declaraciones bíblicas que están en todos los 66 libros que conforman el canon bíblico. Así que, queridos hermanos y amigos, es muy importante de que nosotros tengamos un método, un sistema, ¿verdad?, para poder estudiar la palabra del Señor. Eso es lo que nuestro Señor Jesús también mostró en la tierra. En la nota de esta primera pregunta encontramos de que el Señor, ¿verdad?, abarcaba las cosas del tiempo y de la eternidad, las visibles y las invisibles, y él trataba, ¿verdad?, de aplicar esto con lo que el hombre convivía cotidianamente. Por eso, ¿verdad?, algunos sistemas de enseñanza de Jesús fueron las parábolas, aspectos cotidianos, la siembra, las cosechas, ¿verdad?, en sí muchos aspectos, porque el hombre estaba familiarizado con ello y le era más fácil al Señor Jesús dar a entender o concientizar a las personas acerca de las necesidades de la eternidad, y a las personas que eran instruidas les era más fácil también llegar a un conocimiento comprensible en base a la capacidad de cada quien. Algo que es muy importante en el estudio, hermano Oscar, es lo siguiente. Cuando nosotros estudiemos, compartamos el estudio de la palabra del Señor, tenemos que hacerlo con términos que sean sencillos de comprender para las personas en base a su capacidad. A veces utilizamos conceptos que son muy metódicos, muy complejos. Hay que rebuscar tanto para poder comprendernos esos aspectos quizás, y yo creo que no es quizás, sino en realidad, fue un propósito de Jesús de dejar un evangelio que fuera claro para todas las edades, una forma, ¿verdad?, que el conocimiento fuera impartido para toda la humanidad sin importar su capacidad intelectual, sin importar la edad o sin importar tampoco, ¿verdad?, el estatus social. Así que creo que Dios tiene métodos. Creo que el Señor también nos indica a nosotros que hay que utilizar principios también para poder ser guiados a ese conocimiento, los mandamientos, los estatutos, los requerimientos de Dios, renglón tras renglón. Quiere decir que no debemos de dejar pasar nada por alto de la Biblia, y también, ¿verdad?, el estudio sistemático, un poquito acá, un poquito allá. Me viene la idea, hermanos, cuando hay personas de que a veces quieren respuestas, ¿verdad?, de la Biblia solamente en un libro de la Biblia. A veces encontramos religiones que nos dicen, compruébeme esto, pero que no salga del libro de los Hechos, por ejemplo. Compruébemelo, pero solo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la Biblia no podemos encerrarla así, porque el mismo principio nos dice que hay que utilizarla toda, un poquito aquí, un poquito allá, para llegar al conocimiento completo de la verdad. Y allí alcanzar, ¿verdad?, un estado de concientización impartida. Así es, mi hermano. El Señor tiene, como usted comentaba, un método sistemático para que
todas las personas puedan comprender estas preciosas verdades. Incluso la misma Biblia menciona que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles para la comprensión humana, porque el Señor en su sabiduría dejó todo perfectamente para que el ser humano en aquel día no tenga excusas para decir, pero yo no comprendí lo que usted quiso dar a entender. Entonces, el Señor nos ayude, hermano, para que podamos nosotros realmente comprender todas estas verdades y también poder llevarlas al campo de la práctica. Entonces, en conclusión, ¿cómo imparte Dios conocimiento a su creación humana? Lo hace de manera sistemática, pero con principios, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que nos dice qué importancia tiene este conocimiento para cada persona. Cuando nosotros vamos a la Biblia, el libro de Proverbios en su capítulo número 19, versículo número 2 nos dice, el alma sin ciencia no es buena y el presuroso de pies peca. Cuando nosotros profundizamos más en este texto, Pastor David, el Señor nos da a entender que en primer lugar, Él quiere que nosotros evitemos la ignorancia. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta del peligro que corremos, el no estar preparados, el no tener conocimiento divino. Ahora, la misma Biblia nos dice, el presuroso de pies peca. El Señor quiere que mediante el conocimiento que nosotros adquirimos de parte de Él, evitemos el pecado y que formemos un carácter que pueda ser semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que la nota nos dice algo importante y la Biblia nos hace un recordatorio. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque el Señor siempre desea que nosotros tengamos en mente que el conocimiento que Él imparte a cada uno de nosotros es para que evitemos el pecado y así podamos nosotros también ser uno con Dios. Vamos a pasar a la tercera pregunta que nos dice, ¿en quién se encuentra el mayor conocimiento? Pastor David. Muy bien, sin lugar a dudas, podríamos responder muy fácilmente esta pregunta porque sabemos de que la fuente del mayor conocimiento se encuentra en la divinidad, en Dios, el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero también tenemos que ampliar y detallar un poco más porque la lección así lo sugiere, relacionado de en quién, cómo es que Dios, ¿verdad?, se interesa porque el ser humano alcance mayor conocimiento. Pues uno de los propósitos también de la venida de Jesús a esta tierra fue eso, ¿verdad?, dar esa garantía, dar esa seguridad, esa evidencia de que solamente, ¿verdad?, en nuestro Dios se puede encontrar el mayor conocimiento. Y Jesús vino a la tierra para poder transmitir ese conocimiento. Ahora, la Biblia dice en el libro de Isaías 40, versículos 13 al 15, solamente voy a tomar algunas ideas que están transmitidas de la palabra inspirada, hace otras interrogantes. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Pues podemos decir de que no hay nadie superior en conocimiento a Dios. Entonces, ¿verdad? Él es la fuente, es el origen, el surgimiento de todo conocimiento, de toda ciencia del bien. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús se humana, viene aquí a la tierra, adopta, ¿verdad?, junto con la naturaleza divina, la naturaleza humana, entonces vemos de que su enseñanza fue un sistema también interesante, ¿verdad? Porque el espíritu de profecía en la educación, en la página 71, dice de que la vida de Jesús era una ilustración de la verdad, del conocimiento, y que Él era lo que enseñaba, que sus palabras no solo eran expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solamente enseñaba la verdad, sino que Él era la verdad. Jesús era genuino entonces,
No había falsedad en él, no había hipocresía en él, no imponía aspectos de conducta a las personas que él no estuviera dispuesto a ejemplificar y que él no pusiera en práctica. Por eso es que la Biblia nos hace ver y nos da la garantía que Jesús fue un ser sin mancha, ¿verdad? Sin defecto, un ser en el cual no se halló pecado, y su enseñanza, ¿verdad?, era superior en gran manera a lo que las demás personas podrían enseñar a los demás. No había nada que refutara, ¿verdad?, el testimonio de Jesús en base a sus palabras. Así que es un conocimiento mayor, un conocimiento superior el que se encuentra en Dios, el que se encuentra manifestado también en la palabra escrita por medio de la vida de nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal. Amén. Muy bien, entonces, hermano, en conclusión, ¿en quién se encuentra el mayor conocimiento? Sabemos que es en Dios. Vamos a pasar a la cuarta pregunta, la cual nos dice, ¿cómo recompensa el Señor a sus hijos fieles? Si bien es cierto, Pastor David, aquí el texto bíblico del libro de Daniel, capítulo 5, versículo número 12, nos enfatiza, mejor dicho, el proceder de Daniel, nos hace ver las capacidades las cuales él fue adoptando y todo esto, ¿verdad?, mediante el cumplimiento en primer lugar de los principios que él había comprendido. En otras palabras, la fidelidad, poniendo en práctica todo lo que él había conocido. Cuando nosotros profundizamos un poco acerca de esto, voy a tomar un poco nada más lo que dice el texto. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas, es a saber, en nombre de Daniel. Podemos darnos cuenta las capacidades intelectuales que él pudo adquirir mediante el conocimiento que adquirió de parte de Dios. La pregunta nos hacía, ¿cómo recompensa el Señor a sus fieles? En primer lugar, mediante la implantación del Espíritu Santo. Y eso hace que en la vida del ser humano crezcan capacidades, ya sean intelectuales, ya sean morales, para que puedan ponerlas en práctica y así también ser un modelo o ser una persona ejemplar ante las demás. Si nosotros nos damos cuenta, la nota nos dice algo muy interesante, que durante el período de monarcas o reinados sucesivos, cuando cayó la nación y se estableció un reino rival, su sabiduría y sus condiciones de estadista fueron tales, tan perfecto su tacto, su cortesía y la bondad natural de su corazón, combinados con su fidelidad de los buenos principios, que hasta sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar ocasión alguna o alguna falta porque él era fiel. Entonces nos damos cuenta, Pastor David, que la recompensa que el Señor imparte a sus hijos cuando son fieles, en primer lugar, como veíamos, que es la implantación del Espíritu Santo para que pueda hacer al hombre capaz, que pueda hacer al hombre sobresalir en diferentes aspectos de la vida, en capacidades intelectuales, mentales, morales. Entonces, también, ¿verdad? Aparte de eso, hace que las demás personas, mediante el testimonio que se da, vean esos atributos y no encuentren ningún error como lo es en el caso de Daniel. Y es ahí, ¿verdad?, que mientras nosotros nos aferramos más a Dios, mientras nosotros seguimos, ¿verdad?, con una confianza inquebrantable, como dice la nota, en ese momento, ¿verdad?, seremos llenos del Espíritu Santo y tendremos capacidad de dones para nosotros implementarlos y así poder dar testimonio de que realmente hemos sido llenos del conocimiento divino. La quinta pregunta nos dice, ¿cómo enriquece el cielo a quienes aman a Dios supremamente? Pastor David. Muy bien, en esta parte de la lección nos estamos tomando un tiempo para poder entonces encontrar la motivación de que Dios no solamente, ¿verdad?, nos exige, sino que las exigencias de la palabra de Dios conllevan un beneficio temporal y eterno en el presente y en el futuro.
Como lo enlazábamos en la pregunta anterior, ¿verdad? Veíamos un caso muy evidente como fue el de Daniel, un hombre poderoso en gobiernos mundiales, podríamos decir, y ocupando un cargo muy especial, muy importante, y un hombre sin mancha. Pero también, de manera general, esa riqueza, ¿verdad? Ese galardón, ese reconocimiento, ese estímulo, Dios también lo quiere dar, pero no solamente a los que buscan un conocimiento, ¿verdad? Intelectual, sino también a los que ese conocimiento que quieren alcanzar es impulsado por el amor a Dios. Entonces, en este sentido, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 4 al 5, que es el texto que cita la lección para esta pregunta, nos dice en el versículo 5 que en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia. Entonces, ¿cómo enriquece el cielo a quienes aman a Dios supremamente? De una manera completa, de una manera total. En todo, dice la palabra del Señor, en todas las cosas. Como ya lo hemos visto, podemos ser enriquecidos moralmente, espiritualmente, intelectualmente, materialmente, socialmente también, ¿verdad? Podemos ser de mucho reconocimiento en los lugares donde nos desarrollamos, pero hay riquezas todavía más grandes que el Señor desea darnos. Muchas de ellas están dispuestas para un futuro, pero en este sentido, ¿verdad? Es el deseo de Dios que para poder alcanzar el galardón que Él ha prometido a todos los fieles, nosotros también vayamos adquiriendo riquezas morales. Por ejemplo, la lección nos sugiere de que algunos de los aspectos con los cuales Dios quiere enriquecernos, a nosotros, a los que le amamos, a los que esperamos su venida, es, por ejemplo, complementar, ¿verdad? O eliminar esas deficiencias de carácter que hay en nosotros. A veces, queridos hermanos y amigos, conocemos mucho de la Biblia, entendemos las profecías, entendemos qué es lo que demanda la ley de Dios, los principios que han demarcado, caracterizado a su pueblo durante muchas generaciones, pero somos deficientes en nuestro carácter, somos personas iracundas, impulsivas, críticas, cosas que en realidad demarcan la pobreza de nuestro carácter. Él también dice que desea a nosotros darnos otra riqueza, es limpiarnos de toda impureza, purificarnos de toda la contaminación que hay en nosotros. Cuanto mal se encuentra en nuestras vidas, Dios desea limpiarnos, corregir toda falta y también no solamente es corregir nuestro carácter y purificarnos, también Dios sabe que en nuestras vidas hay virtudes, hay pequeños detalles de bondad, hay talentos que Él también desea que sean desarrollados, toda buena cualidad. Entonces, todas esas son riquezas que el Señor quiere darnos a nosotros. ¿Saben cuál es el problema? Que el ser humano únicamente ve la riqueza económica, ve los beneficios temporales, no vemos que hay un enriquecimiento de carácter, un enriquecimiento de sentirnos limpios de corazón, limpios de culpa, una conciencia libre, ser corregidos cuando estemos tomando decisiones indebidas. Todas esas son riquezas maravillosas que el Señor está dispuesto a transmitir a aquellos que le aman, a aquellos, ¿verdad?, de que ponen a Dios en primer lugar. Amén. Así es, mi hermano, que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros para también ser enriquecidos de tal manera, ¿verdad?, que podamos realmente suplir o en este caso, ¿verdad?, ser mejores referente a las deficiencias de carácter que muchas veces tenemos. En conclusión, ¿cómo enriquece el cielo a quienes aman a Dios supremamente, en primer lugar, supliendo, ¿verdad?, toda deficiencia de carácter, purificando toda impureza, corrigiendo toda falta, todo mal que nosotros tengamos y también desarrollando buenas capacidades o en toda cualidad. Pasando a la sexta pregunta, ¿con qué propósito? Partiendo de la pregunta número 5, ¿verdad? Ahora dice, ¿con qué propósito? Si bien es cierto, el libro de Primera de Corintios, capítulo número 1, versículos 7 y 8, nos dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito principal con el cual el Señor nos da todas esas capacidades o nos enriquece de tal manera para que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez, nosotros nos encontremos completos? Que no nos pase, ¿verdad?, como el ejemplo o muchos ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia. Partiendo de un ejemplo en específico, cuando aquel hombre, aquel monarca, el rey Belsasar, comienza a ver la escritura en la pared. ¿Qué era lo que le decía en parte de esa escritura? Pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado falto. El Señor desea que nosotros en aquel tiempo, en ese momento, cuando Cristo venga, nosotros nos encontremos completos, nos encontremos aceptos delante de Dios. Y con ese propósito el Señor desea que nosotros seamos completos en todos los aspectos de la vida, en todo principio, en todo cumplimiento de la verdad, para que no nos suceda, ¿verdad?, como muchos personajes emblemáticos en la Biblia que tuvieron un final catastrófico, un final realmente malo, por la condición pecaminosa en la cual ellos vivieron. La nota nos dice algo muy importante. Las instrucciones que dio el Salvador a sus discípulos estaban destinadas a beneficiar a sus seguidores en toda época. Entonces, queridos hermanos, el propósito que el Señor tiene para complementarnos o para enriquecernos en todo esto es para que seamos completos en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La séptima pregunta nos dice, ¿qué privilegio disfrutarán sus hijos, Pastor David? Algo que nos ha caracterizado como pueblo de Dios en el último tiempo es la fe en el advenimiento de nuestro Señor Jesús, en su segunda venida. Creemos en la primera venida de Jesús, cuando Él se humanizó, cuando Él vino para dar un ejemplo de obediencia y murió en una cruz para pagar el precio de la transgresión que el hombre había cometido. Pero también creemos, y todos los siervos de Dios desde las épocas primitivas, hemos creído acerca de la promesa del advenimiento de Jesús en gloria, acompañado de sus santos ángeles. El privilegio que disfrutarán sus hijos, aquellos que hayan sido concientizados por la palabra de Dios, aquellos que hayan sido transformados moralmente, mentalmente y físicamente por el conocimiento y por adoptar estas verdades, aquellos que hayan amado a Dios, ojalá que estemos allí nosotros, tendremos el privilegio de ver cara a cara a nuestro Señor Jesús cuando cumpla la promesa de volver por segunda vez. En el momento presente hay deficiencias los cuales nos impedirían permanecer en pie con vida delante de Dios. Por eso es que Él desea darnos a conocer cuáles son las deficiencias que tenemos. Por eso es que Él desea que nosotros adquiramos mayor conocimiento, ese conocimiento impartido, esa concientización. Debemos de reconocer cuáles son las prioridades de nuestra vida. Porque en el día cuando se cumpla esto, pues quizás algunos que estén en pie en ese momento magno lamentarán el haber conocido algunas cosas pero no haberlas puesto en práctica. Ahora Dios desea que su venida, la venida de Jesús, no sea un chasco para muchos, sino que sea algo maravilloso, algo motivante para nosotros. El siervo de Dios decía que en esta ocasión el que vio la visión del Omnipotente caído, mas abierto sus ojos, habla acerca de un momento de inspiración, un momento, digamos, en el cual estaba él recibiendo una visión de Dios. Pero en el caso cuando se cumpla esto será algo real, algo literal, no será algo simbólico, no será un anuncio, sino que será, verdad, el propósito por el cual hemos aceptado la verdad de la palabra del Señor. Así que será un privilegio muy grande el cual podríamos disfrutar. Ojalá, verdad, de que estas lecciones nos motiven para que nosotros, verdad, podamos estar preparados para el aparecimiento de nuestro Señor Jesús en las nubes de los cielos. La lección nos dice que para ello, día tras día,
debemos de desechar el amor al mundo. La Biblia dice de que el que ama al mundo, pues no puede amar a Dios, y que el que se constituye amigo del mundo, pues se constituye enemigo de Dios. Entonces sepamos con quién hacemos una alianza, y si la hacemos con Dios, pues sin lugar a dudas, pues tendremos que participar de este privilegio maravilloso, ¿verdad?, de poder contemplar la segunda venida de nuestro Señor Jesús para vida eterna. Así es, mi hermano. El Señor puede ayudarnos, ¿verdad? Para que podamos nosotros mantenernos firmes ante cualquier adversidad, cualquier situación, cualquier tentación que tengamos que experimentar, para que podamos salir vencedores, para que en ese día también nosotros podamos disfrutar de este gran privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo, aquel que no dudó ni un momento en despojarse de sus atuendos reales para poder venir a vestirse con esta humanidad, para poder prevalecer ante ella y así podernos dar un ejemplo de que con ayuda de Dios podemos nosotros también cumplir toda la ley de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, y que el Señor nos dé también la oportunidad de que podamos tener este privilegio, y también es necesario, ¿verdad?, que nosotros podamos poner de nuestra parte para que podamos gozar de esta maravillosa promesa. Bien, queridos hermanos, es así como hemos llegado al final del estudio de esta lección de Escuela Sabática, y queremos hacerlo de la mejor manera, despidiéndonos y dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Vamos a pedirle al pastor David que pueda dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Querido Dios, amado Padre que está en el cielo, gracias por que por medio de su Espíritu Santo y su palabra divina podemos ser concientizados acerca de nuestros errores y acerca de nuestra preparación. Señor, esperamos estar listos para la venida de nuestro Señor Jesús. Y rogamos, Señor, para que todo su pueblo pueda hacerlo de la misma manera. Imploramos para que el estudio de la escuela sabática pueda ser una advertencia, una amonestación, un anuncio de motivación para todos, y que podamos, pues, ser cada día semejantes al carácter, al pensamiento de nuestro Señor Jesús. Perdone nuestros pecados, querido Dios, y que este momento de estudio, de análisis, pueda, Señor, ser de utilidad para los que desean conocer más de su palabra, pero que sea sobre todo el Espíritu Santo el ente transformador en nuestra mente y en nuestro ser. Perdone nuestros pecados y bendiga este programa, bendiga donde quiera que se predique su palabra, a cada hijo suyo en cualquier situación en la que se encuentre. Pedimos, Señor, que usted sea con nosotros en cada momento. Gracias por escucharnos, gracias por su palabra. Imploramos el derramamiento de su Espíritu Santo. Acompáñenos, Señor, y levántenos de esta oración con su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, es así como hemos llegado al final de esta transmisión, de este estudio de la lección de Escuela Sabática, esperando que lo que hemos aportado en esta oportunidad haya sido de mucha bendición y también para el crecimiento espiritual. Se despide de ustedes su servidor Oscar Martínez y también nuestro pastor David García. El Señor les bendiga, queridos hermanos, y hasta un próximo estudio de la Escuela Sabática.